dar una breve reseña sobre lo que él ha realizado en su carrera. Es egresado de la Escuela de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora, con diplomado en agronegocios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, diplomado en alta dirección en el Instituto Latinoamericano para la Gerencia Organizacional en el Instituto de Negocios en Costa Rica. Se desarrolló como asesor técnico en diferentes campos agrícolas de la zona de Costa de Hermosillo en Sonora. Ha participado como director general en algunas organizaciones de productores agrícolas, como la Unión de Crédito Agrícola en Hermosillo, Almacenadora de Hermosillo y la Asociación de Organismos Agrícolas del Norte de Sonora. Es consejero del Grupo de Agronegocios de Deloitte, integrante del Consejo Nacional, del Consejo del Coordinador Empresarial y desde 2010 es director general del Consejo Nacional Agropecuario. Luis Fernando, bienvenido a Sinaloa Yaconagua 2024. Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Antes que nada agradecer la invitación que nos hacen los organizadores a este congreso CONACUA, acuacultores de AOME, de aquí de AOME, y a CONAFAP, muy especialmente aquí a Genaro Bernal, amigo de todos nosotros, para platicarles un poco sobre el tema de las perspectivas en general del sector agroalimentario ante los nuevos escenarios que estamos viviendo, que no son fáciles. Y les voy a mostrar un poco las realidades de lo que es el sector, algunas realidades de lo que es el sector agroalimentario. Primero les diría, chequen el vencimiento de sus pasaportes, porque si tenemos que salir corriendo de nuestro país, pues que vean que no estén vencidos, pero realmente es una broma. Realmente son más las oportunidades que tenemos en un gran país como México y que tenemos que aprovecharlas, pero hay que tomar en cuenta que tenemos escenarios complicados, pero también tenemos realidades y partimos de una base. Estamos en un sector donde la demanda de alimentos es y va a seguir siendo creciente. Lo que tenemos que preocuparnos realmente como país, ¿cómo le vamos a hacer para atender esa creciente demanda de alimentos? Y todos los que de alguna manera estamos aquí no solamente comemos, sino que también vivimos del sector. Y eso es importante porque para el 2050 seremos poco más de 9,000 millones de habitantes en este planeta. En México seremos alrededor de 150 millones y todos comemos. Y al menos, según la FAO, tenemos que aumentar la producción de alimentos en al menos un 60% más para el 2050 de lo que actualmente estamos produciendo. Y no está nada fácil el reto. Tenemos un cambio climático que nos está poniendo una gran prueba de cómo le vamos a hacer para atender y que está afectando, no solamente en México, sino está afectando al tema de los sistemas alimentarios a nivel mundial. Y hoy lo vemos en nuestro país con una sequía, hoy lo vemos aquí en el estado de Sinaloa, en Sonora, una sequía, en Chihuahua, en las demás partes del país se ha venido recuperando de alguna manera el tema de la sequía, pero vamos a tener un año bastante complicado y ya lo estamos viendo en el tema agrícola, en el tema ganadero principalmente, y de alguna manera pues también el cambio del clima, el tema de la temperatura del agua, pues también a este sector pues también tiene un tema de un impacto y un efecto en la producción de alimentos. Ya comentaba que cómo ha mejorado, ahí podemos ver un comparativo de cómo estábamos el año pasado, exactamente en estas fechas, en noviembre del 2024 y en noviembre del 2023, y pues vean la sequía cómo está. Teníamos 1,400 municipios en sequía el año pasado y hoy tenemos 279 y principalmente es el noroeste del país. La temperatura del agua de los océanos es cada vez mayor y sigue aumentando. Vean la gráfica desde 1880 hasta el 2020 que está ahí, cómo ha estado aumentando la temperatura del agua. Y no es casual el hecho de que veamos fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y cada vez más frecuentes.
o puede ser el extremo de la sequía, o puede ser lo que acabamos de ver que pasó en Valencia, en España, lo que pasó en Otis, por ejemplo, en Acapulco, el John, y algunos fenómenos que han afectado también lo que es la producción y el sector. Y bueno, para el sector agrícola y el ganadero, pues también el tema de la degradación de los suelos nos pone en un reto en qué vamos a hacer para poder aumentar la producción, para poder atender esa creciente demanda de alimentos. Pero también tenemos que reconocer algo, que tenemos una diversidad y que las políticas públicas que se definan, tenemos que considerar que hay diferentes necesidades. Hay pequeños, medianos y grandes productores. Hay productores muy dinámicos, exportadores, de todo tipo de productos que tienen otras necesidades. Hay productores medianos que buscan competir, pero también hay productores muy pequeños que tenemos que incorporarlos, a aumentar la productividad, a que tengan acceso a financiamiento, a innovación tecnológica. Y las políticas públicas no pueden ser unas solas. No podemos pensar en que solamente se apoya a los muy pequeños productores. También los grandes productores tenemos un tema de bienes públicos, tenemos un tema de sanidad, inocuidad, que tenemos una dependencia como lo es Senacica, que yo siempre digo que es la Secretaría de Salud del Campo, que tiene que tener recursos para protegernos de las plagas, de las enfermedades que puedan afectar seriamente la productividad del campo y el mar mexicanos. Y tenemos que hablar, pues, de que ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que incrementar la productividad, tenemos que ser más productivos en general en la producción de alimentos por metro cúbico de agua, por unidad de superficie y por unidad animal también. Es la única manera que nosotros consideramos, y además tenemos que hacerlo de manera sostenible. Las palabras que yo recalco mucho en mis presentaciones son estas dos: productividad y sostenibilidad. Tenemos que ver la manera de cómo atendemos las necesidades actuales sin comprometer, ya hablo de la alimentación, sin comprometer el futuro de las próximas generaciones. Ellos tendrán que atender las necesidades futuras y tenemos que hacerlo de manera sostenible, no hay de otra. El que no esté inmerso con prácticas de sostenibilidad se va a quedar fuera del mercado. Los propios consumidores ya están exigiendo productos que hayan sido elaborados con prácticas sustentables, que hayan sido elaborados con condiciones dignas de los trabajadores. Sostenibilidad es muy amplio, no solamente es medio ambiente, no solamente es cuidado de los recursos naturales, también tiene que ver con la gente y con las personas. Y hoy vivimos un escenario por demás complejos, con algunos o muchos cambios. En la parte internacional, pues tenemos, ya mencionaba el cambio climático, pero también conflictos geopolíticos, el conflicto que se tiene con México, con Estados Unidos y China, la guerra de Rusia-Ucrania, la guerra de Israel-Irán, están afectando las cadenas de suministro y también están afectando el desarrollo de nuestro sector. Hay una integración de bloques económicos y nosotros estamos en uno que es de los principales bloques económicos y más dinámicos que existen en el mundo, que es el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, el TEMEC. Pero se están formando glopes y tenemos que ver la manera de cómo poder, yo siempre he dicho en el tema de seguridad alimentaria, cuando decimos, oye, ¿cómo estamos en seguridad alimentaria en México? Pues no tenemos seguridad alimentaria. Estados Unidos no tiene seguridad alimentaria, Canadá no tiene seguridad alimentaria, pero como región sí. Somos mercados complementarios y tenemos una seguridad alimentaria que tenemos que fortalecerla y dejarnos de estarnos peleando con nuestros vecinos y poner en riesgo más del 80% de nuestras exportaciones que precisamente van al norte de nuestro país, principalmente a los Estados Unidos. Y bueno, el resultado del proceso electoral que se desarrolló, pues ya es de todos conocido. Gana Donald Trump y la pregunta es, ¿qué va a pasar en la relación comercial con México?
Hay muchos temas y ahí enlisto algunos que ya los conocemos. Está el tema de seguridad, está el tema de migración, está el tema de transgénicos, está el tema del conflicto con China y de la posición que México vaya a tomar con China también, con su principal socio comercial. Hay temas, está el tema energético, está el tema laboral, están las reglas de origen, el tema de los autos, y la amenaza de los aranceles que acaba de hacer el presidente Trump, que él dice que va el primer día que entre, ahorita vamos a platicar más al respecto, que entre el 20 de enero, va a firmar una orden presidencial para imponer el 25% de todas las importaciones que vengan de México y Canadá, y adicionalmente un 10% si son de origen de China, o sea el 35% lo que por vía de México se vaya a Estados Unidos. Sería la catástrofe para nuestro país, pero también creo que se pegarían un balazo en el pie los propios Estados Unidos. Y en la parte nacional, pues hay que hablar porque pues tenemos un nuevo gobierno, la primera mujer presidenta, que incluso en su mensaje, incluso pues habló del tema de la seguridad alimentaria y un término que creo que debemos de adoptar, que habla de prosperidad compartida. Está bien, vamos a pensar en que entre todos vamos a pensar en esa prosperidad compartida de lo que hace el gobierno y de lo que hacemos nosotros para que a todos nos vaya bien. Creo que es una buena señal. Algunos de los miembros del gabinete, ahí rescaté pues una persona que creo que conoce bastante del sector pesca y acuacultura, que es el comisionado ahí de Conapesca, pero también algunos perfiles que creemos que de alguna manera tenemos una excelente relación con el doctor Verdegué, que es el secretario de Agricultura, que tiene mucho que ver con todo el tema agroalimentario, y tenemos algunos otros actores que creemos que es una buena señal, gente con capacidad, gente con experiencia, que al final del día esperemos que los dejen trabajar y que puedan tener la capacidad de decidir en un gobierno que vemos con algunos temas problemáticos de autoritarismo y de control del Poder Judicial y del control del Legislativo, que también pues eso nos debe de tener preocupados, pero también muy ocupados. Y hay temas comunes que tenemos con el nuevo gobierno. Está todo el tema de sustentabilidad, la seguridad alimentaria. Tenemos que ver cómo mejoramos no solamente el crecimiento de las empresas, sino todo lo que está en el entorno de las empresas, todo el tema de financiamiento. Ya vimos el tema del agua, que también es un tema importante. Y vamos a ver algunos problemas que enfrentamos como sector. El presupuesto está demasiado acotado. De hecho, la propuesta de presupuesto, se acaba de aprobar el presupuesto de ingresos, pero el presupuesto para el sector está muy acotado, está muy limitado. Se requieren mucho más recursos realmente, y que dejemos de pensar de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es una secretaría social. Tenemos que ver la manera de cómo poder a los pequeños y medianos y grandes productores atenderlos a todos. Yo siempre he dicho que la competencia no está entre pequeños, medianos y grandes, la competencia está con productores de otros países, no está entre nosotros, pero las necesidades son diferentes. El tema del agua, pues ni qué decir, es un reto y un riesgo que es importante para el sector. La realidad es que nos dicen, no, es que el agua utilizan y el sector agropecuario, se está acabando el agua y el medio ambiente, utilizamos el 70% del agua en México para la agricultura, sí, y eso es en todo el mundo, pero lo usamos para producir alimentos. Entonces, que le quitamos el agua a los productores y dejamos de producir alimentos. Entonces, creo que es una pregunta que deberíamos, o deberían de hacerse más bien, quienes están pensando en condicionar muchos temas que tienen que ver con el agua. El tema del financiamiento para el sector, estamos muy por debajo de las necesidades que hay. Nada más vean el dato, el 83% de los productores en Estados Unidos tienen acceso a financiamiento y en México no llegamos ni al 10%. Y se nos cierran la Financiera Nacional
y se acaban los recursos y no sabemos. FIRA creo que hace un gran papel en el tema, pero es insuficiente. Necesitamos una verdadera banca de desarrollo que impulse al desarrollo de las actividades productivas y de la producción de alimentos. Tenemos problemas de mano de obra, estamos teniendo problemas de mano de obra, es increíble. Pero ya en algunas zonas del país y en algunas regiones y épocas del año, me ha tocado ver en algunos casos en Jalisco, pues que se queda la cosecha en los árboles porque no hay gente para… ¿Y qué está pasando? Los programas sociales, hay otros sectores, los jóvenes no se están interesando por el campo, y el tema del crimen organizado, que está capturando a muchos jóvenes para que estén trabajando para ellos en algunas regiones del país. Y preocupante también, pues los recursos para Senacica. La producción de alimentos sigue creciendo en nuestro país y los recursos o sea, es como si hubiera más enfermos y menos recursos para atender un problema tan delicado como es la sanidad y la inocuidad alimentaria. México es uno de los países con un estatus fitosanitario más envidiables. ¿Por qué estamos poniendo en riesgo un activo que tenemos como país que nos permite poder seguir avanzando y exportando? Y no solamente exportando, porque había una gente en la administración pasada que decía, es que Senacica nomás apoya a los exportadores. No saben ni siquiera de qué están hablando. Apoya a los pequeños productores, protege a los pequeños productores, a los medianos, a los chicos y a la producción nacional también de alimentos. En la producción de granos, bueno, aquí no me detengo mucho porque es un tema muy específico. Sí, es un problema aquí en Sinaloa. Se van a dejar de producir una gran cantidad de hectáreas de maíz. En Sonora se van a dejar de producir una gran cantidad de hectáreas de trigo y en Tamaulipas de sorgo. Y va a haber problemas el año que entra porque no ha llovido, porque no hay agua en las presas, y esto se va a ver reflejado en que vamos a tener que importar cada vez más de nuestro principal socio comercial, que principalmente exportamos a Estados Unidos y nos estamos peleando con ellos. Yo no quiero saber si mañana nos cierran la frontera y nos dicen no les voy a vender nada, si entramos en un tema de guerra y de andar jugando a las luchas, a las vencidas con nuestro principal socio comercial. Creo que tenemos que ver con una visión mucho más objetiva y mucho más clara de lo que pueda suceder. Tenemos un panel de controversias que ahora en diciembre ya se va a definir con el tema de la biotecnología. Ya sabemos cuál va a ser el resultado del panel. Vamos a esperar la reacción de México a ver qué hace con este tema de una tecnología que tienen más de 30 años Estados Unidos utilizándola y que México dice pues que es dañino para la salud. Viene la revisión, que yo ya no diría que va a ser revisión, va a ser una renegociación del Tratado de Libre Comercio para el 2026. Y aguas con los temas que puedan surgir de ahí, si no es que hay algunos riesgos que algunas gentes hablan, que puede llegar una persona y decir, pues se acabó la relación comercial y vámonos a ver nada de Tratado de Libre Comercio. Hay algunas iniciativas que quieren prohibir, y pongo como ejemplo nada más el doble remolque, nos va a quitar competitividad. Si dejamos de transportar, si tenemos un grave problema en el tema de la logística, y ustedes creo que muchos que importan granos o que importan productos para los alimentos balanceados, pues en ferrocarril, pues díganme si es muy eficiente en nuestro país y si es competitivo, y todavía de manera terrestre nos quieren quitar esto. Tenemos incrementos en los costos de producción. En la consulta que se hizo para el censo agropecuario, una de las principales preocupaciones que tienen los productores es el aumento de los costos. Bueno, y por otro lado los precios de los productos, pero el tema del costo de los insumos. Y ni qué hablar de este tema. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos ajenos al tema de la inseguridad, lo que está teniendo impacto en todos los sectores productivos y muy especialmente también el sector agropecuario, porque está en zonas alejadas de las zonas urbanas, porque hay pago de piso, cobros de extorsión,
y aquí pues es todo un tema que tenemos que atenderlo porque hay zonas, y lo sabemos aquí cerca, pues hay problemas en donde la autoridad no está teniendo control, y más bien los que están teniendo el control de las plazas son el crimen organizado. Y este es un tema que lo estamos viendo ya en muchas partes del país, que sigue diseminándose. Yo lo estoy viendo como la pandemia, cuando lo veíamos que era muy lejos, y de repente de China pasó a Europa, y de repente llegó a América, y de repente llegó a México, y de repente llegó con alguien que conocemos, y de repente nos enfermamos de COVID. Si no detenemos esto, no lo deseo ni nada, pero veo como que algo que está llegando cada vez más cerca. Y no solamente lo estamos escuchando en las noticias, sino ya vemos a gentes conocidas que tienen que pagar extorsión, que le robaron las mercancías, que el camión, que el transporte, entonces ese es un tema muy, muy, muy serio que se tiene que atender. Y curiosamente, y a pesar de todo, pues estamos en un sector que sigue creciendo. Y esto es algo que sí quiero destacar, porque creo que no hemos sabido comunicar y darnos a entender la importancia que tiene el sector agroalimentario y la producción de alimentos. Representamos casi el 10% del PIB nacional. Con ese PIB nacional generamos el 12% de los empleos formales, porque hay más empleos que se generan, pero que no están registrados en esta estadística. Pero al menos con ese 10% generamos el 12% de los empleos. Somos el 10º productor de alimentos a nivel mundial, el 7º exportador de alimentos a nivel mundial. Y yo creo que lo tenemos que hacer valer esto, porque además de lo que genera todo esto, no solamente en la producción, es la derrama económica, es el impacto no solamente económico, sino social que se vive en nuestro país. Representamos casi el 9% de las exportaciones, pues lógicamente nos ganan el tema de manufacturas, de automóviles, y luego está el sector agroalimentario. El año pasado tuvimos un récord de las exportaciones agroalimentarias, exportamos más de 50,000 millones de dólares, y este año, a pesar de todo y a pesar de tipos de cambio que tuvimos, que ahorita más o menos se ha regularizado, vamos a exportar más de 55,000 millones de dólares este año. ¿Quién iba a pensar en estas alturas, cuando el petróleo en los 70s era la principal fuente de ingresos del gobierno? La economía tenía más del 60% dependía de los ingresos petroleros. Pues ahora resulta que el sector agroalimentario genera más divisas que las exportaciones petroleras, genera más divisas que el turismo. Lo único que nos gana son las remesas, y no sé si eso sea un reflejo de que estamos haciendo las cosas bien. Nuestros paisanos, porque no encuentran oportunidades en nuestro país, pues nos mandan más de 60,000 millones de dólares de remesas. ¿No habría que apostarle más al sector agropecuario? A ese sector que al principio puse una gráfica, señores, la demanda de alimentos va a seguir siendo creciente, ¿por qué no aprovechamos esa oportunidad para producir más alimentos? Para que realmente haya esquemas de financiamiento, apoyos y condiciones de certidumbre. Hay productores que me dicen, ya con que no le muevan, que no me cambien las reglas, que me dejen trabajar. Ya no digo de apoyos y todo, porque sí hay necesidades, por supuesto. Bueno, la verdad es que exportamos más del 80% a Estados Unidos, aunque vendemos a más de 180 países, y tenemos ese reconocimiento de la calidad y inocuidad. Y ustedes saben el valor de que tengamos una actividad sin enfermedades, sin plagas, por los efectos que pues ustedes aquí lo hemos visto aquí en el día, de las enfermedades y los impactos que tiene la producción en todo el sector agroalimentario. Tenemos una tendencia creciente a la producción de alimentos, ya producimos más de 300 millones de toneladas, este año va a decaer porque ha habido problemas también con la sequía, pero estamos creciendo en alimentos, y los presupuestos, en lugar de ir con esa tendencia, pues resulta que ahora la propuesta del Ejecutivo es menor
eran 75,000 millones de dólares y resulta que ahora son 73,000 millones de dólares y no creo que le van a cambiar nada. Pero no es posible que sigamos creciendo y que siga decreciendo los apoyos, y no solamente decrecen los apoyos, sino la dirección de los apoyos, es entregar el dinero a los productores sin tener realmente un impacto en la productividad. La producción del sector pecuario se mantiene con un buen dinamismo, no así en el tema agrícola. Este año va a cerrar mal el sector agrícola por el tema de la sequía, por el impacto de algunos otros problemas, por los precios de los commodities y en el caso de las principales producciones pesqueras, pues realmente casi no hay cambio, casi es lo mismo que el año pasado. Ahí se muestra algo de la estadística del propio gobierno. Los volúmenes de la producción acuícola básicamente se mantienen en un desempeño similar al de años anteriores. Ahí ven, del 2020, pues más o menos hablan de 1.6 millones de toneladas y la estimación para este año es pues, prácticamente que se siga manteniendo. Hay grandes oportunidades en la pesca y en la acuacultura de nuestro país, pero no hay un plan de gobierno para el tema de la pesca y acuacultura, como lo hubo hace muchos años también, que había sobre todo en el tema de la pesca, había una Secretaría de Pesca incluso. Y ahora que viene, que no tiene tantos años, el tema de la acuacultura, que muchos de los de aquí están inmersos en ella, pues de alguna manera pensamos en cómo aprovechar una vez más las oportunidades, los mercados, el pensar de alguna manera, incluso la promoción de los productos pesqueros y acuícolas para el consumo nacional. Estamos en niveles muy bajos comparado a lo que se consume en promedio en otros países. Y la balanza comercial, bueno, se registró un déficit en general para este primer semestre del 2024, lógicamente pues se incrementó el tema de la importación y disminuyó las ventas al exterior. Entonces en la parte de comercio exterior pues estamos importando más de lo que estamos exportando nosotros. Y aquí hay algunos otros datos también del comportamiento, pero vuelvo a lo mismo, en el caso del sector acuícola hay grandes oportunidades, pero no vemos una política pública clara para el sector pesquero y acuícola. Creo que lo que más han hecho han sido los propios productores, las empresas que han desarrollado tecnología. La verdad me da mucho gusto el ver la innovación que se presenta el día de hoy aquí en los stands, de ver cómo ya incluso pues, se está automatizando cada vez más el tema de la producción acuícola en nuestro país y creo que ese es no digo el futuro, es el presente de lo que nos va a seguir permitiendo ser competitivos. ¿Qué vemos hacia adelante? Pues que tenemos que elevar la producción de alimentos pues en base a la productividad, no en base a que tengamos que sembrar más hectáreas, no, en que tengamos que ser más eficientes y maximizar el uso de los recursos. Tenemos que hacer más con menos, tenemos que producir más con menos insumos, con menos agua, con todo menos, y ese es el gran reto y hacerlo de manera sustentable. Y la respuesta yo no encuentro otra, es la ciencia y la tecnología, es la innovación la que nos va a permitir de alguna manera que podamos atender esa creciente demanda de alimentos, y ahí hay algunos, de hacer un uso eficiente del agua, el mejoramiento genético, que también es un tema muy importante, y a veces tenemos algunas ideologías radicales que creen que si cruzamos un gen con otro, pues ya nos van a salir cuernos y nos va a pasar algo. Pues la realidad es que no vemos que en otros países estén avanzando tecnológicamente y que en México incluso pues haya intentos de prohibir ese tema. La inteligencia artificial ya se está utilizando en muchos sectores y en el sector agropecuario, toda la información climatológica, de temperaturas, de drones y de satélites, o sea, todo se está sistematizando y nos está facilitando el hecho de ser más eficientes en la producción de alimentos en general. El futuro, yo le puse acuacultura, pero es agricultura, ganadería, la 4.0. Incluso está la trazabilidad, está la robótica, está el tema de predicciones, está el tema de granjas conectadas, de detección de la propiedad intelectual. Pues hay muchos temas
que tenemos que utilizar para hacer una agricultura mucho más moderna, una acuacultura mucho más eficiente y mucho más moderna, y que podamos predecir y podamos detectar problemas, enfermedades de manera anticipada, que podamos, ya veía ahí la alimentación, ser más eficientes para que en el caso de la acuacultura, pues los propios peces pues puedan tener un aprovechamiento mayor de los alimentos que se están dando, a hacer un uso más eficiente, lo acabamos de ver y ya lo están haciendo. Y el campo de gobierno pues nos da una oportunidad ahorita de tratar de influir en las políticas públicas, en poder decir, bueno, se acabó, entra un nuevo gobierno y vamos viendo, hay una buena relación hasta ahorita, tiene poco que entró en octubre, entonces pues realmente prácticamente tiene 2 meses este gobierno, poco más, ya va para 3 meses de haber entrado, y creo que hay una oportunidad de influir en las políticas públicas, y siempre decimos que se dejen de ideologías, que las decisiones que se tomen realmente sean basadas en ciencia y en impactos que pueda tener, y que en nuestro sector pues no hay de otra, no es un tema ideológico, se requiere una nueva visión del sector, que reconozca las realidades del campo mexicano, que promueva la inversión. Uno de los sectores que menos inversión está teniendo es el sector agropecuario, y aquí nos hablan que el nearshoring y vamos a traer inversiones de otros países y todo, pues tenemos que generar condiciones de certidumbre para que vengan esas inversiones. Tenemos al principal mercado del mundo enseguida de nosotros y nos estábamos peleando con Estados Unidos. Cuidado. Ser incluyentes, mejorar las condiciones de los trabajadores. Sí tenemos que tener un tema sustentabilidad y social también en cómo mejoramos, porque creo que el mensaje que también nos dieron en la elección pasada es que pues nosotros somos los que generamos los empleos, y si se acaban las empresas no va a haber dinero para los programas sociales. Para combatir la pobreza tenemos que generar riqueza, y las empresas son las que generan riqueza, no es el gobierno. Tenemos que darle condiciones de certidumbre a las empresas, a los negocios, para que puedan generar riqueza y puedan combatir la pobreza. No hay otra fórmula, y no son modelos políticos o los neoliberales o si la izquierda, la derecha. Creo que es algo que está comprobado a través del tiempo, y vemos países que han implementado modelos de gobierno que realmente lo único que vemos es el aumento de la pobreza y no el crecimiento y el desarrollo. Como Consejo Nacional Agropecuario desarrollamos una propuesta de política pública con una visión de futuro, lo presentamos a las candidatas y al candidato a la presidencia, tuvimos la oportunidad de presentarlo y bueno, no lo presento, es muy amplio, pero tiene 4 dimensiones, una económica y productiva, una institucional, una social y una sostenibilidad y desarrollo económico. Es de cada uno de los subsectores y de cada una de lo que son las dimensiones, y pues se generaron más de 190 propuestas de solución. Que podamos tener un campo más productivo, más tecnológico, garantizar la seguridad alimentaria, el tema de la mano de obra y la gente, hacer un sector más sustentable, competitivo, y que tenga instituciones sólidas, que tengamos un Senacica fuerte, que tengamos una Secretaría de Agricultura fuerte, que tengamos un COFEPRIS que atienda realmente y que resuelva, que tengamos instituciones que realmente le den certidumbre a la actividad, que promuevan la inversión y que den certidumbre. Aquí no me voy a poner a leer esto, no se preocupen, pero es la parte de pesca y acuacultura, y ahí vienen la dimensión, aquí viene el ejemplo, la institucional, una problemática que identificamos, propuestas de solución, el plazo, si es mediano plazo, si es corto plazo, si es largo plazo, y la prioridad que tiene. Esto lo presentamos a los candidatos y retomaron una buena parte de esto, no quiero decir que todo, pero han retomado buena parte de todo esto. Ahí está otra parte de en otras dimensiones, aquí vienen algunos temas, y incluso se hizo un modelo predictivo de qué pasaría
si todas esas acciones se reflejaran en intervenciones, no solamente del gobierno, también hay acciones que tenemos que hacer nosotros, pero ¿qué pasaría con el tema del sector pesquero y acuícola? Y ahí habla de que básicamente para el 2040, con intervención de acciones, pudiera crecer el sector en más de un 55%. Y estos son modelos que no los hicimos nosotros, lo hicieron gente que conoce de hacer esta modelación y qué impactos pueden tener ciertas acciones que se pueden tomar entre sector y gobierno y qué impacto pueda tener en el crecimiento de ese sector. Hay oportunidades, señores, pero tenemos que ponernos de acuerdo para que realmente podamos aprovechar esas oportunidades. Y aquí les dejo el documento, si quieren capturar este código QR, porque es un documento muy amplio, ese es de la visión de futuro, son más de 130 páginas que no lo podemos entregar, pero aquí está en digital y se los dejo para aquellos que quieran explorarlo y revisarlo y ver la parte de, sobre todo de la parte de lo que es el sector pesquero y acuícola, porque, y no lo trabajamos nosotros, fue una consulta, fueron organismos internacionales, fueron academia, fueron la membresía del Consejo Nacional Agropecuario, que en base a eso se preparó este documento. ¿Y quién es mejor que nosotros, que somos los que estamos al día a día en el sector, que le propongamos al gobierno algo que realmente le resuelve, no solamente al gobierno, sino le da certidumbre y se aprovechan las oportunidades del sector agroalimentario? Y no sé si va a haber tiempo para preguntas, pero yo me voy a hacer algunas preguntas que creo que son de interés de ustedes, y porque hay ciertas incertidumbres. Una de ellas, antes de pasar a ello, es cómo estamos viendo las mayores oportunidades dentro del sector agroalimentario y qué es lo que vemos a futuro. Vemos un sector pecuario que tiene la oportunidad de seguir creciendo en la parte de producción de cárnicos, de res, de pollo, de puerco, en los derivados también del sector pecuario, como lo es la leche y el huevo. Son sectores que siguen creciendo y tienen grandes posibilidades de poder seguir creciendo. Digo, estamos, en el caso de puerco, por ejemplo, estamos importando ya prácticamente el 50% del puerco que consumimos en nuestro país, lo estamos importando. No hay manera de poder crecer en la producción de eso, claro que lo hay, pero se requieren condiciones para que eso se pueda dar. También vemos que en la parte de valor agregado y de productos agroindustriales que son muy emblemáticos en nuestro país, pues ha seguido creciendo también y año con año sigue creciendo. Es una tendencia que creemos que no va a disminuir, todo el tema del consumo de cerveza, de tequila, mezcal, que son grandes exportadores también y somos grandes consumidores también nosotros de esos productos. El sector hortofrutícola, tenemos a Estados Unidos, que somos el principal proveedor de alimentos para Estados Unidos, y nos estamos peleando con ellos. El 23% de lo que importa a Estados Unidos en alimentos lo hace de México. Nos estamos peleando con nuestro principal mercado. Yo a veces no entiendo, pero creo que estamos jugando con lumbre y creo que nos podemos llegar a… Y también en la pesca y acuacultura. Hay grandes oportunidades, tenemos que hacer promoción también en el consumo nacional, tenemos que ver otros mercados, otras oportunidades y también detener ese contrabando ilegal que hay de muchos productos pesqueros y acuícolas que están llegando a nuestro país y lo sabemos. ¿Y dónde está la autoridad? Y es donde hablo yo de las condiciones inequitativas que tenemos como sector. Pero tenemos que estar unidos como sector y tenemos que hacer fuerza para tratar de poder, no digo colaborar, sino más bien en lugar de políticas públicas, nosotros establecer políticas privadas para defendernos de todo eso. Y creo que tenemos que replantearnos y repensar. Vemos muy complicado el tema de la producción y granos y oleaginosas en nuestro país. México, y que no me oigan los agrícolas, mis socios del Consejo Nacional Agropecuario, pero siempre lo he dicho, México no va a ser una potencia en la producción de granos. No competimos con
con las condiciones muy diferentes que tiene Estados Unidos, que tiene Brasil, que tiene Argentina, que tiene Rusia, por ejemplo, en la producción, pero no estoy pensando que se dejen de producir en nuestro país, que se pueda producir donde sean competitivos, donde se puedan producir 14, 18 toneladas de maíz y no 2 y 3 toneladas que están levantando en el sur del país, porque queremos seguir sembrando maíces criollos y no queremos seguir utilizar la tecnología y todo eso. Pues claro que nunca va a ser negocio levantar 3 toneladas de maíz, si están batallando los productores con 18 toneladas y con los costos. Y creo que esta es una preocupación también, y es otra pregunta que me la hago para mí, pero es para ustedes la respuesta, es cómo vemos la posición del nuevo gobierno en el sector agropecuario. Hablan de la autosuficiencia alimentaria en algunos productos básicos y sí tienen temas prioritarios para el sector, uno de ellos es el agua. Quieren incrementar la producción en nuestro país, hablan de soberanía alimentaria, pero no saben cómo. Hablan de bienestar, de que el sector tiene que de alguna manera crecer, pero que eso se vea reflejado en las zonas rurales, en el combate a la pobreza. Claro, que nos den condiciones de certidumbre, vamos a generar más empleos, vamos a los empleos que sean mejor remunerados y todo. Y el tema de sostenibilidad, que ahí sí no podemos decir que no. Lógicamente preocupa mucho la inflación al gobierno, sobre todo en la cuestión de alimentos, porque la población más afectada con la inflación de alimentos es la población más vulnerable, la de más escasos recursos, porque más del 70% de sus ingresos lo tiene que dedicar para la alimentación. Coincidimos también de que tenemos que controlar un tema de inflación, pero que nos controlen los costos, que no nos pongan, que nos controlen la inseguridad que hay, porque eso está incrementando los costos y hay en algunas zonas que no solamente está incrementando el costo, son los que están definiendo los precios del limón y del aguacate en algunos casos y el crimen organizado está controlando los precios y los mercados. Y bueno, hay un enfoque de pequeños productores que hay que apoyar. El presupuesto para el 2025 pues es lo mismo, son para muy pequeños productores, es transferencia de recursos, son asistenciales, son electorales, que ahorita pues ya no estamos en elecciones, pues ya, ¿por qué no mejor los hacemos más productivos y los vamos integrando a las cadenas y vamos viendo de qué manera los podemos hacer más eficientes y más, que tengan acceso a financiamiento, a innovación tecnológica? El tema de sanidad, ya lo comentaba, nos preocupa. Y bueno, y sí vemos que cuando menos en este gobierno hay un poco más de apertura y de diálogo con los sectores productivos. Hemos tenido reuniones desde las campañas con los equipos de trabajo, con el doctor Verdegué, fue una sorpresa el nombramiento del comisionado Conapesca, creo yo que fue una noticia, pues una persona que al menos conoce del sector y creo que se puede platicar y dialogar, pero tenemos que estar sentados en la mesa, no podemos pensar y nos estamos defendiendo, créanme, en la Cámara de Diputados tenemos personas permanentemente en el Senado y en la Cámara de Diputados para que no nos vayan a meter goles, con iniciativas de diferente tipo y de diferentes ideologías y pues tenemos que estar al pendiente para tratar de defender pues a nuestro sector. Entonces, y hablaba de la política pública, pero también, como les digo, tenemos que sumar y tenemos que pensar la política privada. ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder aprovechar las oportunidades y no solamente pensar qué va a hacer el gobierno para que me atienda lo que no atiende y qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que proteger nuestros negocios y si el gobierno no lo está haciendo, nos vamos a sentar a ver qué pasa. Yo creo que es algo que tenemos que replantearlo. Y este tema, ya casi lo dejo para el final, y alguien me hizo la pregunta, oye, ¿y tú qué piensas de que con Trump, qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio y todo? Son las preguntas que me las estoy haciendo yo, pero de parte de ustedes. Es un tema preocupante, es un tema donde no hay, si bien es cierto hay que tratar de leer a un personaje como Trump, que es algo disruptivo, pero también lo podemos intuir lo que está haciendo.
Él negocia amenazando, y cuando amenaza y pone de alguna manera en la esquina a su adversario, es mucho más fácil para él negociar algo y lograr su objetivo, porque así lo ha hecho a través de toda su vida y a través del tiempo. O sea, ¿para qué anuncia si va a entrar hasta el 20 de enero? ¿Para qué anuncia que el primer día va a imponer aranceles? Tengo mis dudas, pero tengo mis miedos también de que lo pueda cumplir, porque sí va a tener un impacto muy fuerte en la economía y va a tener un impacto muy fuerte en la economía de México, pero también en la economía de Estados Unidos y en la economía de Canadá. Y luego nombra un gabinete pues de los más duros y más duros de todos. Ahí está un Marco Rubio y ahí están otros para el tema de migración y para el tema de seguridad. Y hay un cuestionamiento, ¿qué va a hacer México con China, no? Oye, yo soy tu principal socio comercial con el que tengo un conflicto y resulta que tú le tienes abiertas las puertas. Invitas a tu desfile del 15 de septiembre al presidente de Cuba y al de Venezuela, o sea, defínete para dónde vas o si vamos a seguir siendo vecinos y amigos y socios. Yo la verdad veo muy complicado de que el tratado se vaya a denunciar y se vaya a acabar. No veo ese escenario. Pero también cuando llegó el anterior presidente, a mí me decía una de sus gentes muy cercanas, ¿cómo crees que va a cancelar el aeropuerto? Me dicen, no está loco, no está mal de la cabeza, no, ¿cómo creen? Es un tema político. Y vean el aeropuerto de Texcoco, y se quedó. Entonces también, aunque soy muy optimista en pensar de que no es así, pues también hay temas en donde pues hay ciertos temores de cosas que sí puedan suceder. Donald Trump, son sus últimos 4 años, ya no puede reelegirse otra vez más, y hablan del Donald Trump 2.0. Él ya fue presidente, él ya sabe qué puede hacer y qué no puede hacer, y además tiene el Congreso a su favor. Ese es otro tema que antes no lo tenía, y eso le impedía, como el anterior presidente que teníamos, tienen el Congreso, tienen el Poder Judicial, y eso representa un grave problema por el tema de los contrapesos. Y eso lo comento, y en dado caso, Estados Unidos y Donald Trump se puede convertir en un contrapeso para decisiones que no sean las más adecuadas en nuestro país. Ya hablamos del crimen organizado y hablamos de la migración. Ayer habló la presidenta con Donald Trump y ya se empezó a suavizar el tema, que van a seguir colaborando en el tema van a cerrar la frontera sur. Hay un mensaje ahí medio raro porque la presidenta dijo una cosa y el presidente Trump en su Twitter dijo que llegaron a un acuerdo de que van a cerrar o van a blindar la frontera sur de México. No sé qué vaya a pasar, pero esto que tiene que ver con el sector, pues imagínense que todo lo que exportamos, los 55 mil millones de dólares que vamos a exportar este año, pues van a tener un 25% de arancel. ¿Quién va a pagar ese 25%? ¿Lo va a pagar el consumidor? ¿Va a dejar de consumir o va a traer de otros países por el alto costo de productos que puedan ser de aquí? Entonces, claro que va a tener un impacto, más del 80%, y de lo que importamos, porque ya hubo un tema, no, si tú me pones aranceles yo te pongo, pues imagínense que el maíz o el sorgo o la soya o los productos que estamos importando de Estados Unidos, imagínense que le pongan un 25% más a ustedes como importadores de materias primas. Pues ustedes díganme el impacto que va a tener eso en la actividad, en el consumidor, o sí, bueno, pues voy a poner este costo, le voy a sumar el 25% y que lo pague el consumidor. Pues dígame si lo va a pagar. Ya las amenazas, bueno, se convirtieron en compromisos, porque ya dijo, del día 1 que yo entre voy a firmar una orden ejecutiva para imponer el 25%. Y la doctora, pues ante un arancel que me ponga, yo te pongo otro. Órale. Yo digo, bueno, ¿es amenaza o va a ser una realidad? Yo tengo dudas todavía, yo creo que está en un proceso de
de esa manera de negociar de esta persona y que tendrá que de alguna manera pues obligar a que México tenga que ceder en algo que a lo mejor tiene que ceder. El tema de la inseguridad, oye, no permitir que me ayudes porque yo lo controlo, pues sabemos que no está haciendo eso. Y ahí está el caso del fentanilo, ¿no? Y ya para concluir, termino con esto, pues que se debe reconocer, y esto creo que es algo muy importante y que quiero que nos lo llevemos, que no solamente producimos alimentos, que es muy importante, por supuesto, la población tiene que tener alimentos, tenemos que garantizar el abasto de alimentos para la población, pero no solamente producimos alimentos, generamos empleos, tenemos derrama económica, hay regiones que viven del sector y si no hay actividad y si la actividad se ve demeritada, como se va a ver hoy en Culiacán y en algunas zonas del país por el tema de la sequía, en Ciudad Obregón no me quiero imaginar lo que va a pasar, se van a dejar de sembrar 250,000 hectáreas. Pues claro que se va a notar no solamente en el sector, en toda la ciudad, en todo el estado se va a notar. No sé cuánto calculaban ahí, que eran más de 11,000 millones de pesos que van a dejar de circular, porque no solamente es lo que gana, lo que no entiende el gobierno es, o sea, no es para no la afectación al productor, es la derrama económica que tiene, la generación de empleos que no va a haber, los divisas, el combate a la pobreza que tiene nuestro sector, porque en nuestro sector hay un estudio que se hizo, y lo comento ya para terminar, que si el crecimiento viene del sector agropecuario, tiene mayor influencia en las zonas rurales, en los deciles más bajos de la población. Pues sí se entiende, porque en las zonas rurales es donde más pobreza hay, y si se desarrolla el sector agropecuario, y esto es a nivel mundial, no solamente en México, y necesitamos mayor bienestar. ¿Pero qué necesitamos? Pues que el campo, el mar y la producción de alimentos pues deben de estar en la agenda prioritaria. Tiene que ser un tema de seguridad nacional el producir alimentos. Y desafortunadamente las políticas públicas hasta el día de hoy no reflejan realmente que sea una prioridad y un tema de seguridad nacional la producción de alimentos. Y ese tema, la gente no ha sabido el vivir una crisis alimentaria. ¿Qué va a pasar el día de mañana que no haya alimentos? Ya no digo que estén caros, que no haya. Tenemos que apoyar a los productores del campo, del mar, y tenemos que apoyar en sí, y dejémonos de hablar de que si los pequeños, los medianos y los grandes productores, todos son importantes, simplemente tienen diferentes necesidades. Y con eso termino agradeciendo su atención, y el tema del pasaporte, no importa si lo tienen vencidos. En México tenemos grandes oportunidades, y en México es más grande que sus gobiernos, y la verdad que estamos en un sector que es muy resiliente y que realmente lo que tenemos que hacer es ver la manera de cómo nosotros, a pesar de, podemos seguir saliendo adelante. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Luis Fernando, director general del Consejo Nacional Agropecuario. Tenemos espacio para una pregunta. ¿Hay alguna inquietud en el público? Gracias. Buenas tardes. Tenía varias preguntas cuando solicité el micrófono, ya me contestó todas. Faltó una nada más, en privado se la hago, pero sí felicitarlo por una brillante exposición de todos los temas ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Otra pregunta más? ¿Alguna otra inquietud? Muchas gracias. Parece que todo muy bien. Les voy a comentar una para terminar, porque creo que ya no hay preguntas. Había un acuicultor que era don Pancho, y tenía muchos años y le había ido pues mal, por problemas de enfermedades, por problemas de mercados, por problemas de que no podía vender y por alza de costos y productivo. Y resulta que se muere don Pancho y se va al cielo. Y llega don Pancho al cielo y de repente abren una puertita y dicen, ahí llegó don Pancho, todo desarragado, con los guaraches, zapatos, mal, visualmente se veía mal y todo, pues le he ido muy mal en la producción de acuícola, y aparte era de camarón también.
Entonces le dice, oye, pues ahí te anda buscando el Señor, te estaba esperando. ¿Cómo? Dice, pues ¿qué quiere el Señor? Y de repente a lo largo, pues pásale allá con él. Y ve una luz, hay unos ojos muy grandes, verdes ahí, entre las nubes y algo, y camina, pues está hablando el Señor. Entonces, Pancho le dice, tú fuiste un acuacultor bueno, fuiste un buen hombre, un buen padre, un buen hijo, y voy a hacer una excepción, dice, voy a hacer una excepción esta vez de algo que nunca lo he hecho. Te voy a dar la oportunidad de que regreses a la tierra y te voy a dar la oportunidad de que regreses en la actividad que tú quieras. ¿Es en serio, Señor? Le dice. En la actividad que yo quiera. Sí, en la actividad que yo quiera. Pues quiero que me regrese como acuacultor. Pero ¿cómo, Pancho? Te estoy viendo cómo estás, desarrabado, que te ha ido muy mal. Sí, Diosito, le dice, pero el año que entra es el bueno, dice. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Luis Fernando. Conagua tiene un presente para ti, agradeciendo que nos hayas acompañado en este Congreso de Acuacultura de Camarón 2024. Si nos ayudan a posar para la fotografía, por favor.